Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De igual forma, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente te pedimos tu apoyo con esa suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonero. Señores, pues ya nos encontramos a miércoles 19 de enero. Vámonos leyendo la información. Y es que están desesperados todos estos medios de comunicación y sobre todo estos personajes que reiteradamente hemos visto que se dedican nada más a estar atacando al gobierno federal. Ahorita tienen una sola preocupación, y es que las gubernaturas en Morena sigan creciendo a nivel nacional. Por eso, antes de que lleguen estas elecciones de junio, los señores están emprendiendo pues una llamada de advertencia, una alerta, o mejor dicho, descarándose, porque ahorita abiertamente están buscando la manera, ya lo sabíamos, pero ahora la desesperación los ha llevado a este grado, a hacer sus mesas de análisis con el único objetivo de, pues, darle una ayudadita a la oposición, o mejor dicho, darle punto por punto qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que aprovechar, porque ahorita empiezan con el tema, que sabemos que está muy sonado, del tema de la revocación del mandato, en donde según ellos se está atacando deliberadamente al INE, directamente a Lorenzo Córdoba. Entonces ellos empiezan a tocar todos estos puntos y le empiezan a decir a la oposición por dónde deben de entrar para poder dejar mal a Morena. Hasta ese grado han llegado. Y sobre todo, diciéndoles de frente que se pongan las pilas porque una oposición no existe. Están derrotados. Están totalmente desesperados. Y ya hasta descaradamente, pues muestran por qué bando quieren estar. Ya sabíamos, lo vuelvo a reiterar, de qué bando estaban. Pero el nivel, ahora sí que, de desesperación, los ha llevado a hacer sus mesitas de análisis para poder dar estos puntos de vista y obviamente ayudar a esta oposición que dicen que ahorita está perdida. Escuchen ustedes, así acabaron todos estos medios de comunicación, o mejor dicho, estos personajes, miren nada más, ¿quiénes? Para poder decir que, por favor, pónganse las pilas o Morena nos va a despedazar. Es otra complicidad. Y finalmente, los otros poderes que se dejan amilanar, asustar, decía muy bien María Amparo, el poder judicial y las tareas que se persiguen de oficio que no se hacen. Pero lo mismo podríamos decir de la cautela de la Suprema Corte y, desde luego, de la Cámara de Diputados y de senadores, en la que, aunque la oposición es pequeña, bueno, en las senadores, en la de diputados no tanto, parece que no hubiera oposición. No es una oposición que utilice sus instrumentos y que dé esas peleas. Y finalmente, falta la movilización social, que tiene mucho que ver con la pandemia, pero tiene también que ver con que los únicos contingentes políticos en México que saben movilizarse en la calle, han sido siempre, históricamente, los de la izquierda. Ahora están en el gobierno. María Amparo, tú planteabas hablar del... Ojo, diciendo que los únicos que se han movido para poder hacer que la gente les crea son los de la izquierda, pues son los que han velado por el bienestar de la ciudadanía. Son los que realmente han mostrado esta cara, que realmente los quiere ayudar. Y un ejemplo, pues es nuestro presidente de la República. Ahora, todos estos embates que hemos visto a lo largo de estos 3 años, pues obviamente es porque han estado perdiendo privilegios. Se ha repetido reiteradamente y ellos lo único que tratan de hacer, y lo hemos visto, aprovechan cualquier desquicio, cualquier tragedia para poder atacar, y ni eso les ha resultado. Es por eso es que están preocupados. A lo largo de esta entrevista empezaron a decir en reiteradas ocasiones cómo es posible que, a pesar de los ataques, a pesar de todos los escándalos que ellos han, en particular este personaje que ven atrás, que han sacado a la luz, no haya afectado al presidente y por ende al partido de Morena. Están desesperados. La oposición, hablar de las coaliciones. ¿Cómo estás viendo ese terreno? A ver, un comentario pequeño sobre el INE. No creo que sea una bola de humo, aunque ayude a opacar otros conflictos que se están dando, si cabe, más importantes. Creo que en lo del INE hay mucho fondo y que es parte de una estrategia de López Obrador para desprestigiar
al Instituto Electoral y eventualmente ver qué chances tiene de modificar una vez más en su favor la ley electoral. Así que no deberíamos de quitar, Carlos, creo yo, el dedo del renglón, porque si alguna de las iniciativas que han circulado en materia electoral llegaran a pasar, estaríamos en problemas. Desde la que planteó en algún momento Pablo Gómez de que la Secretaría de Gobernación absorbiera las funciones del INE, hasta pues otras menos graves después de lo que te acabo de decir. Entonces, creo que sí, tendríamos que seguir hablando de eso. Lo que dices tú, Héctor, de la falta de oposición, a mí sí me parece increíble la falta de presencia en muchísimos, les ponemos, ahora sí que sin hacerlo con ese propósito, pero cuando denunciamos la ineptitud, la ineficacia, la corrupción del gobierno, le estamos poniendo a la oposición en bandeja de plata poder o arbitrariedades como lo del CIDE, le estamos poniendo en bandeja de plata el poder explotar toda esa información, estoy diciendo, no opinión, información que damos y que simplemente la oposición no la aprovecha. Segundo, lo escucharon. Ellos, y aquí lo están revelando, están trabajando, buscando información que se la ponen en bandeja de plata a la oposición para poder atacar y desprestigiar a Morena. Entonces, pues ya quedó más que claro, que a eso es lo único que se dedican y se han dedicado a lo largo de estos 3 años. No han podido. Les dolió muchísimo el año pasado todas esas pérdidas de las gubernaturas, obviamente. Y este año están desesperados y buscan a como dé lugar dejar mal a Morena, y sobre todo desesperados porque no ven que esta oposición lo pueda hacer. Escuchen también cómo terminó hablando mal de la oposición. Lo único que tienen que hacer es estar juntos y no lo están haciendo. Lo que me preguntas, digamos, de las elecciones y cómo está actuando ahorita la alianza, es muy impresionante que tanto la alianza de Juntos Hacemos Historia como la alianza Va por México no hayan podido librar en ninguno de los estados, ninguno de los 6 estados que va a haber elecciones, hayan podido librar los procesos de selección de manera más o menos ordenada y sin conflictos que hayan llevado al chapulineo, que hayan llevado a que no se salga decepcionado de los partidos, los candidatos perdedores, etcétera. Me sorprende, la verdad, más de la oposición, porque el único chance que tiene la oposición de ser exitosa en 2024 es que se mantenga unido esa oposición, PRI, PAN, PRD, pero ya no ocurrió en Hidalgo, ya no ocurrió en Quintana Roo, ya no ocurrió en Durango. Entonces, si esto es el preview, digamos, ¿sí? el escenario previo al 24, pues no está aprovechando, por un lado, la oposición debería aprovechar y azuzar las divisiones internas en la alianza Juntos Hacemos Historia y procurar la disciplina interna de sus partidos y la alianza, esto es PAN, PRI, PRD, que estuvieran juntos. López Obrador nos dice que él no se mete, lo acaba de decir, que él no se mete en los partidos políticos, que él se jubiló y pidió licencia del partido y que él no se mete. ¿Cómo que no se mete en esto? ¿Sí? Se la ha pasado hablando de... O sea, es el jefe nato del partido, o sea, de Morena, del partido en el legislativo, del partido en los gobiernos locales, y no hay nada que se mueva si no tiene el aval del jefe del Ejecutivo. Yo me iría más lejos, Carlos, diría, como en los tiempos del PRI, López Obrador es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de partido, y tengo que traer a... Hasta jefe de manzana en algunos casos, ¿no? Está bien dicho, te lo voy a piratear. Jefe máximo. Algunos de los poderes metaconstitucionales de los que hablaba Carpizo, ¿sí? Esos de que gozaban los presidentes del PRI cuando no había oposición alguna, que es nombrar a su sucesor, a los candidatos a gobernador, a los jefes de las bancadas, a los líderes de los partidos, del Partido Nacional y de los partidos locales. Entonces, la diferencia es que, bueno, a diferencia, digamos, del pasado priista, lo que no ha podido contener son las pugnas internas. Creo que en eso era mejor el PRI. Adela, en algunas entrevistas que he tenido con los dirigentes de los partidos de oposición, han coincidido en que esto de que la oposición no existe tiene mucho que ver con la cobertura mediática. Decía hace un rato Héctor que los medios tendríamos que desprendernos de la mañanera, ¿no? que quitarnos la mañanera de la cabeza. Y lo que te dicen los líderes de la oposición es, a ver, uno, no nos hacen caso los medios en la misma medida en que le hacen caso y retoman y potencian las declaraciones del presidente. Dos, se la pasan diciendo que la oposición no existe, cuando, dicen ellos, hemos demostrado que sí existe. Ya están las elecciones del año pasado, y ahí está cómo hemos bloqueado cosas en el Congreso, etcétera, etcétera.
¿Es un asunto de los medios? ¿Es un asunto de falta, si se me permite el término, de sex appeal de los partidos de oposición? ¿Que no hay una figura legítima, atrayente, atractiva, como lo fue López Obrador en sexenios anteriores, que sea el López Obrador para López Obrador, etcétera? ¿Cómo ves este asunto de la oposición, Adela? Sí, yo creo que más, no tenemos oposición porque lo que impera es la negociación. Es decir, los partidos políticos están negociando en todas partes, en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, en las candidaturas, en los estados donde va a haber elecciones, están incluso abiertos a la posibilidad de negociar con el presidente. No sé si recuerdas cuando el presidente hace un análisis del resultado de las elecciones del 2021 y ve que no va a tener esta mayoría absoluta que tenía, dice, bueno, con el PRI siempre se puede negociar. Efectivamente, con los partidos políticos se puede negociar y ahí es donde se termina la oposición, porque no pueden criticar o no pueden señalar porque tienen algo que perder, sea en un estado, sea un coto de poder en alguna organización, en algún estado de la república. Entonces eso los mantiene maniatados. Si a eso le agregas efectivamente que los líderes actuales de los... Están desesperados, ¿ven? Acusando lo que no debe de hacer la oposición, tirándoles por ese tema en el que algunos están vendiendo. Y dicho sea de paso, vimos cómo también estuvo muy sonado el tema el día de ayer, en el caso en el que se había pues dado a conocer. Fíjense, hay muchos temas que se han dado a conocer, sobre todo ahorita que algunos gobernadores fueron puestos para algunos, de hecho, si no me equivoco, fue el gobernador de Campeche, Aiza González, y también la de Sonora, que habían sido postulados. Y esto causó bastante indignación en el PRI, hasta Lito, llegando al extremo, como ya es costumbre de él, buscando su desafiliación, sacarlos del partido. Todo esto, pues obviamente ha causado indignación en ambos partidos y por ende, pues obviamente la ruptura de algunos de ellos que están hasta pidiendo que algunos se salgan y otros diciendo aquí no hay traición alguna. Algunos diciendo a toda la militancia del PRI considero que deben analizar y reflexionar si vale la pena seguir con su militancia hacia un partido que no les escucha. Hasta este grado han llegado, muchos militantes acusando esta situación. Y también la más reciente, que también estuvo sonando el día de ayer, fue el caso de Marta Márquez, que el año pasado, finales del año pasado, había anunciado su salida del PAN y ahora se dio la noticia que se suma al PT. Todo esto ha causado bastante revuelo, bastante indignación y todo eso pues ayuda a que estos partidos de la coalición se despedacen y lo están haciendo. Y por ende, todos estos que están haciendo su trabajo, pues no les sirve para nada. Partidos, y nos concentrémonos en los de va por México, del PRI, el PAN y el PRD, que no son optimistas ni siquiera con sus propios resultados. Ahí está la grabación de Marco Cortés, donde auguraba que únicamente podrían rescatar acaso Aguascalientes. Entonces, en ese sentido, no hay una atracción hacia la sociedad, no tienen un liderazgo social los partidos políticos, sus dirigentes, para poder dirigirse como la gran oposición y efectivamente, como dice María Amparo, tomar todos los temas que los periodistas de investigación, que los organismos de la sociedad civil les ponen en la mesa para hacer realmente una campaña y señalar lo que está, los excesos, los abusos y la corrupción en el gobierno. Porque el gobierno, el gobierno de la República, al controlar las instituciones, lo que provoca es la impunidad para sus casos, ¿no? ¿Consideras un error, Adela, que el PAN haya planteado sentarse con el presidente y haberse sentado con el secretario de Gobernación, que el PRI haya dicho, bueno, vamos a escuchar a ver cuál es el planteamiento de la reforma energética, e incluso los gobernadores estén siendo abiertamente cooptados por el presidente a cambio de embajadas e impunidad, esta permanente amenaza de la UIF en contra de opositores, MC con gobernadores que de pronto se avientan, pero luego se acuerdan que presupuestalmente dependen de la federación y si dieron 2 pasos para adelante echan 3 para atrás? O sea, ¿todo esto crees que mina la oposición? Por supuesto, porque, insisto, se sientan a negociar, escuchan para negociar, acuerdan para negociar. Pueden desde la oposición hacer una crítica constructiva y aportar al proyecto de nación de México con sustento, sin necesidad de estar avalando a un gobierno que viene o que nace o se origina precisamente en haber sido una oposición real en este país, señalando la corrupción, señalando la negociación que ahora está imperando en México, ¿no? En ese sentido no ha cambiado mucho. El presidente efectivamente es el líder de su partido, es quien maneja la agenda pública nacional, él decide cuáles son los temas y la oposición se lo está permitiendo porque no existe. María Amparo, ¿qué es? Bueno, yo creo que hay en estas razones de por qué no levanta la oposición, desde luego que hay razones, hay argumentos, hay datos para que creciera
una oposición en el país. Es interesante lo que nos cuentas, que perciben los dirigentes opositores, pero yo creo que el gran ausente es el liderazgo. Me parece que no hay dentro de los partidos tradicionales quien pueda levantar la cabeza, quien pueda presentar su argumento frente a la sociedad sin cola que le pisen. Y en ese sentido, en la medida en que estos partidos tradicionales, el PAN, el PRI, el PRD, no hagan autocrítica de su gestión en el gobierno en los últimos 18 años, en los 18 años anteriores a la llegada de López Obrador, me parece que es muy difícil imaginarlos haciendo de una oposición persuasiva, una oposición que sea atractiva para las nuevas generaciones. Por eso me parece que esa apuesta tan riesgosa, desde luego, de Movimiento Ciudadano, de arriesgarse a construir una oposición distinta a la de los partidos tradicionales, siendo muy riesgosa, me parece que tiene algo que puede tener mucha mayor probabilidad de crecimiento que lo que hay en estos partidos, que a mí me parece que son partidos zombie, que cuando los vemos, pues sí son muertos vivientes que están tratando de hacer una campaña, pero que no tienen pues ni la frescura, ni la autenticidad, ni el prestigio para construir una campaña opositora. Jesús, ¿crees que la oposición más efectiva se está dando dentro del mismo Morena, dentro del corazón? Pienso en el caso de Monreal y cómo ha parado cosas en el Senado y cómo pues, está tratando de hacer una oposición desde adentro para colocarse. Bueno, ahí empezaron a atacar otros temas en donde ven la situación que hemos visto que se está suscitando con Monreal. Sí, desafortunadamente, en el que pues lo escuchamos en un medio, no le cierra las puertas a la oposición. Si no ve la posibilidad de aparecer en la boleta en el 2024 con Morena, no descarta verse en la oposición. Pero aquí lo que hay que resaltar es que todos estos medios de comunicación están desesperados, están hartos de que ellos están haciendo su chamba y esta oposición no lo está aprovechando. Y dicho sea de paso, no existe. A 3 años todavía se están dando cuenta que esta oposición no existe. Y ya le ven más cara de oposición a Movimiento Ciudadano. En fin, estos señores simplemente le pierden la confianza pues, a los que les pagaban, porque ya está más que claro, y a los que le empezaron a abrir el camino en esta nueva gestión que se está viviendo. Y ni así han podido. Que sigan mintiendo. No le hacen daño al presidente de la República, ni siquiera al movimiento que todos estamos, pues obviamente, encaminando. Seguimos en esta cuarta transformación y este junio la vamos a refrendar. Nos estamos viendo en una siguiente emisión, señores. Servidor y amigo Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Que sigan pasando un bonito miércoles. Señores, recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.